Buenas noches. Una de las preguntas que más nos hacemos en todo tiempo y especial en este tiempo es ¿por qué si estamos orando parece como si el Señor no nos oyera? Y lo primero que tenemos que evaluar es si estamos pidiendo conforme a su voluntad. Este es un tiempo para confiar en Dios. Este es un tiempo para caminar de su mano. Y podríamos ir a la palabra y en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 al 18, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Aquí nos está diciendo algo importante. Orar, dar gracias a Dios. Eso es parte de la voluntad de Dios. Pero lo más importante es que nos dice que en toda situación, y a veces nosotros, conforme a la situación que estemos así, pues oramos, damos gracias, y si no, pues tenemos una actitud que no debería ser. Por eso, para seguir la voluntad de Dios en oración, necesitamos sabiduría. Tú y yo tenemos que ser conscientes que necesitamos la instrucción y guía de parte del Señor. Y entonces podríamos ir a Primera de Juan capítulo 5 versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, nosotros encontramos en la palabra del Señor que podemos pedir cualquier cosa en el nombre de Jesús. Y lo recibiremos, como dice Juan 14:13. Pero en muchas ocasiones parece que las cosas por las que oramos no se cumplen. No suceden. No los vemos a esa velocidad que nosotros quisiéramos que sucedieran. No suceden tal como nosotros esperamos que suceden. Y muchas veces nos decimos, pero ¿por qué? Pero si yo oro todos los días. Y entonces deberíamos ir a Santiago capítulo 4 versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El Señor desea que tú y yo seamos salvos de nuestro pecado. Por eso muchas veces hay razones para que las situaciones no se den, no las encontremos. Muchas veces las situaciones en que nosotros caminamos, pues no las entendemos. Cada situación, cada circunstancia es una oportunidad para ser salvos en el Señor. Y por lo general la gente dice, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Y cuando empezamos con esa actitud, con esas preguntas, lo único que hacemos es inquietarnos, es traer pensamientos oscuros a nuestra cabeza. Por eso no importa lo que pase, siempre podemos estar en reposo y también muy agradecidos. Porque sabemos que Dios siempre, a pesar de lo que pase, el Señor va a estar ahí. El Señor siempre va a estar de nuestra mano, siempre va a estar ahí teniéndonos y llevándonos adelante. Y por eso la palabra del Señor dice segunda de Pedro 3:9, la voluntad de Dios para nosotros es que nos arrepintamos y que ninguno perezca. Cuando tú y yo clamamos a Dios pidiendo ayuda, nosotros lo que estamos haciendo es buscando liberarnos de una situación. Por eso en lugar de pedirle al Señor que nos quite de esa situación, deberíamos más bien orarle al Señor, enséñame en qué puedo ser salvo aquí. No entiendo la razón en la cual tú permites que yo pase por esto, pero ¿qué me quieres enseñar, Señor? Y entonces vamos a empezar a tener un corazón dispuesto y vamos a tener una actitud diferente. Y entonces vamos a empezar a aprender que veníamos caminando
con esa falta de amor que muchas veces nosotros decimos tenerle al Señor. Pero que con nuestra actitud, con nuestras palabras, estamos demostrando que no es cierto. Por eso, muchas veces en nuestra oración vemos la impaciencia, vemos la envidia, vemos la ansiedad. Estamos viendo nuestra naturaleza. Y no estamos viendo que el principal motivo de nuestra oración debería ser la voluntad de Dios. Que ella se cumpla primeramente en nosotros. Que luego se cumplan nuestras oraciones por los demás. Muchas veces no sabemos qué es lo mejor para nosotros. Pero Dios sí lo sabe. Él es capaz de salvarnos, de librarnos, de apartarnos por completo. Hebreos 7:25, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Filipenses 4:6, pero nuestra petición principal debería ser que se haga su voluntad en nuestras vidas. Deberíamos aprender de Cristo. Él siempre tuvo la misma actitud. Y si no, mira Lucas 22:42. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y podríamos a Juan 12:27-28. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces mire que aquí Jesús no dijo, Señor, quítame todo esto que estoy pasando, Señor, porque a mí, porque si yo he predicado tu palabra, yo la he enseñado. No. Jesús dijo, Señor, que sea para gloria tuya. Y esa debería ser la actitud que tú y yo deberíamos tener siempre en nuestro caminar. En cualquier situación. Porque cuando empezamos a orar de esa forma, Él nos va a empezar a escuchar. Porque ya estamos hablando no hacia nuestro yo, sino hacia Él. Y entonces Él nos va a empezar a enseñar y va a cambiar nuestras actitudes y va a cambiar nuestros pensamientos. Y vamos a empezar a ser purificados. Porque ya no estamos pensando en nosotros, en que nosotros no deberíamos pasar, en que nosotros no deberían suceder. No, ya estamos pensando, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y muchas veces nosotros, en una circunstancia de enfermedad, nosotros oramos y le pedimos al Señor que levante al enfermo. Y un día oramos y, Señor, hágase tu voluntad. Y si es tu voluntad, levantarlo. Y la persona falleció y decían, pero pastor, pero si usted dijo que lo iba a levantar. Y lo levantó, le quitó todo dolor, mire, ya está descansando. Y ustedes también van a descansar. ¿Qué había dicho el médico? Que no había nada que hacer. ¿Qué había dicho el paciente? Que estaba cansado. ¿Qué estabas diciendo tú? Señor, levántalo si es tu voluntad. Y a veces no nos damos cuenta. A veces nuestra ansiedad, nuestra incredulidad y tantas otras cosas empiezan a hacer mella en nosotros. Y eso nos hace sacar eso que tenemos en nuestro corazón. Y muchos tenemos que entender que muchos no serán sanados, pero todos pueden ser salvos. Y ese es uno de los consuelos grandes, de saber que Él jamás nos dará más allá de lo que podemos resistir. Cuando tú y yo entendemos lo que Dios quiere para nosotros, vamos a ampliar nuestro horizonte. Porque nosotros no vinimos aquí para la buena vida, para la vida cómoda, confortable. Una cosa es que tú tengas comodidad y otra cosa es que tengas una vida de confort. Porque a veces lo que hacemos es eso, relajarnos. Cuando tú empiezas a ver que estamos aquí para ser salvos, tú y toda tu casa, pues Dios va a empezar a escuchar tus oraciones. De eso estamos seguros. Porque ya está cambiando la actitud de tu corazón.
Cuando nosotros miramos en el Antiguo Testamento encontramos que David supo hallar la voluntad de Dios en su vida, en su generación. Y él supo ubicarse en el lugar que le correspondía. Tú y yo debemos buscar la voluntad de Dios en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestro caminar, en ese camino de santificación. Y santo es apartado para Él. Y cuando tú eres apartado para Él, pues entonces vas a tener una sujeción a Él. Y vamos a saber cómo comportarnos con todos aquellos que están haciendo la voluntad del Padre. Y vamos a aprender a saber pedir. Porque muchas veces lo que estamos pidiendo ni siquiera es la voluntad de Dios. Y muchas veces estamos contra la corriente de Dios. Por eso lo primero que tenemos que ver es la confianza que tenemos en Él. Pedir conforme a su voluntad. Si tú abres la puerta y pasa una persona que ni siquiera tú has visto, tú no conoces, ¿tú qué le dices? Ven, sigue, entra a mi casa, siéntate. ¿Por qué no lo dejas entrar? ¿Por qué no lo sientas en la sala de tu casa? ¿Por qué no lo invitas a tu mesa? Porque no hay esa confianza. Es que la confianza viene de conocer a la persona. Pero si de pronto vemos un vecino, entonces, vecino, ¿cómo me le va? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo van las cosas? Y empezamos a charlar con él. Lo mismo pasa con Dios. Tú aprendes a confiar en Dios cuando tú empiezas a conocerlo. Cuando tú entiendes que Él no nos falla. Y mientras que más lo vas conociendo, más vas confiando en Él. Por eso, cuando nosotros no conocemos la voluntad de Dios, podemos pedir muchas cosas. Y entonces Dios, alguna la escuchará, otra no la escuchará. Porque no están dentro de su marco general, dentro de su voluntad. Pero también tenemos que entender que todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo en el Señor. Y entonces tenemos que mirar si es en el tiempo del Señor o es en el tiempo de nosotros. Porque si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera de Juan 5:15. Y entonces ya sabemos que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos escucha. Él nos va a responder cualquier cosa. Y aunque no tengamos la respuesta, si pedimos conforme a su voluntad, sabemos que la petición ha de ser escuchada, está en sus manos y en su tiempo. Mateo 21:22. Todo lo que pidieren en oración, pidiéndolo recibirán. Por eso pídelo y después empieza a gozarte, porque ya tienes la promesa, que si está dentro de la voluntad del Señor, hecho es. Pero también la palabra de Dios dice, pedid para tu deleite, por eso pedid y no recibís. Y ahí tendremos que evaluarnos si estamos pidiendo por envidia, por contienda. Eso Dios no lo escucha. El Señor no está para cumplir caprichos. El Señor no nos da para nuestro deleite carnal. Y muchas veces es tanto lo que insistimos que el Señor, como a Israel le dio el maná, nos concede para que aprendamos la lección. A veces el Señor nos da gusto y nosotros nos estrellamos. En alguna oportunidad una persona dijo, pastor, yo soy en compromiso con Dios. Si vendemos una propiedad que tenemos, yo le voy a dar el 10% al Señor. Tranquilo. Igual vamos a orar porque tú necesitas ese dinero. Y empezamos a orar. Y lo pusimos en cadena de oración porque pues era un motivo muy loable. No de lo que había ofrecido el Señor, sino de la necesidad que él tenía. Vendió la propiedad. Y entonces vino y dijo, pastor, mire, aquí le traigo un sobrecito. Yo, bendito sea Dios.
listo, nos sirvió para el arriendo, bendito sea Dios. Pero tiempo después vino y dijo, pastor, no me han vuelto a salir las cosas bien. Le dije, ¿tú le cumpliste al Señor? El Señor no te estaba pidiendo promesas, pero tú prometiste y cumpliste. No, pastor, le dije, entonces evalúa tu corazón. Y con eso que te falta, ve y busca a alguien que tenga necesidad y entrégaselo. Me dijo, pastor, es que las promesas de Dios no son negociables. Le dije, estoy de acuerdo contigo. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Entonces, a veces estamos pidiendo con una razón, pero terminamos teniendo otra razón. Y a veces nosotros resultamos criticando muchas cosas. Empezamos a envidiar muchas cosas. A maldecir. ¿Cuántas veces oramos para que al vecino le vaya mal, al de al frente le vaya mal? Miren, eso es orar mal. Santiago 4:2-3, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y nada podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedid, pero no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y ahí tenemos el ejemplo de Marta y María. Dios escuchó a María porque pidió a sus pies, rendida y humillada, algo dentro de la voluntad del Señor. Dios conoce el corazón del hombre. Lo pesa en la balanza y sabe cuánto pedimos para nuestro deleite o deseamos su voluntad. Pero también el Señor en su palabra nos enseña que debemos ponernos de acuerdo. Y la palabra de acuerdo en griego es sínfono. Y de ahí viene la palabra sinfonía. Es una orquesta con una gama de instrumentos que se ponen de acuerdo para entonar bellas melodías. Por eso si tú y yo nos ponemos de acuerdo en las cosas más difíciles, pues ¿cómo sería de genial ante el Señor? Por eso hay familias, hay empresas que no alcanzan lo que desean porque no logran ponerse de acuerdo. Todos los que nos rodean pueden ser diferentes, pero es necesario compenetrarnos en esas situaciones, en esas necesidades. A veces también en nosotros se ha vuelto una costumbre y es, pastor, ore por mí. Y uno puede orar por todas las personas, pero si las personas mismas no oran, entonces uno lo que hace es, me voy a unir a tu oración. Entonces los dos vamos a estar de acuerdo. Y donde 2 o 3 se reúnen, pues ahí estará el Señor. Mateo 18:19, otra vez os digo, que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Por eso es muy importante ponernos de acuerdo en esas situaciones. Por eso no te quedes callado. Coméntale a alguien para que sean 2 o 3 o más orando. Dios nos va a escuchar. Y nos dará aquello que pedimos. Porque es que estar de acuerdo es interiorizar que somos diferentes, pero que todos vamos a estar compenetrados en esa oración, en ese pedido, y por lo general de salud. Hace un tiempo tuvimos una persona muy delicada, pedimos oración y nos unimos en cadena de oración por esta persona. Y después de estar entubado y en cuidados intensivos durante 20 días, 25 días, el Señor lo salió avante. Y un día me escribió y me dijo, gracias, pastor, definitivamente tuve mucha suerte. Le dije, no fue suerte, fue la intercesión de los hermanos y fue la mano del Señor. Me decía, uy, sí, pastor, perdóneme. Le dije, no, tranquilo. Habla al Señor, agradécele al Señor que te está dando una nueva oportunidad. En el Señor no hay suertes, en el Señor hay propósitos. Por eso vamos adelante de la mano del Señor. Pero también la palabra del Señor nos dice que debemos de pedir con fe, no dudando. Y lo que nos hace falta en la oración es esa fe, esa seguridad, esa afirmación.
Y una de las cosas que uno siempre enseña es, pide hoy con fe, de ahí en adelante agradécele al Señor, porque eso es fe. Porque ya en el campo espiritual está conquistado para que llegue al campo material. Por eso, no reproches, no dudes. Santiago 1:5-7, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una a otra parte. No piense, pues, quien tal haga que recibirá algunas cosas. ¿Cuál es el problema de muchos cristianos? Amanecieron creyendo, al mediodía no saben si creen ni dudan, y por la noche no saben si ni siquiera la duda está. Por eso debemos aprender que en medio de la tempestad debemos poner el ancla en el Señor. No dudes, tú tienes un ancla en medio de la tormenta, en medio de la avalancha, para que tu barca no se sobre. Y antes de dudar, tómate de la mano del Señor y pide con mucho amor. Ama al Señor. Cuando uno ama, cree. El amor de Dios nos hace creerle y nos hace esperar y soportar todo lo que suceda. Primera de Corintios 3:7. A veces nosotros no leemos esos versículos. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. Todo esto es de Corintios 13. Y eso es lo que nos ha faltado a nosotros, y eso es lo que nos está faltando, y eso es lo que estamos viendo en el mundo, que falta ¿qué? Amor. Y a veces no pedimos con ese amor al Señor. Y a veces no entendemos lo que está diciendo la palabra, que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Eso es amor. Y si evaluamos cada uno de esos, ¿cómo estaríamos? Pero también otro de los puntos es que nosotros le pedimos como a Dios y no como al Padre. Y cuando tú le pides a Dios como Dios, le estás pidiendo como creación. Pero tú te debes acercar ya a Dios como el Padre. Y el Padre que te va a dar lo mejor. Y el Padre que te va a llevar a lugares deliciosos, viendo lo mejor que Él tiene para nosotros. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. Lucas 11:11. Y es que a veces nosotros no entendemos, y otro de los puntos es saber que ya nos dio lo más valioso. Muchas veces no hemos entendido que el Señor nos ama tanto que entregó a su Hijo, lo que más amaba. ¿Cómo puedes decir que el Señor te va a dar cualquier cosa si te dio lo más valioso que tenía? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó con todos nosotros, por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos 8:31-32. Por eso tú y yo debemos aprender a pedir conforme a su voluntad. Y esa voluntad tiene varias facetas que debemos aprender. Por eso pide confiado totalmente en Él. Pide para el deleite de Dios, no para nuestra carne. Pide poniéndote de acuerdo con tus hermanos en la fe. Ahorita que estamos con las familias, pues entonces ponte de acuerdo con la familia para que sea bendecida la familia. Pide con fe, no dudando. Tú necesitas un ancla.
Y esa está en la palabra del Señor. Aprende a conocerlo para poder amarlo. Porque si tú amas vas a creer, vas a esperar, a soportar por amor. Empieza a amarlo de todo corazón, con toda tu alma. Y así vas a poderle pedirle como el Padre, no como el Creador. Porque Él ya nos entregó lo más valioso y ahora somos hermanos en Cristo. Y juntamente con Él todas las cosas, dice la palabra. Si nosotros tenemos en cuenta estos puntos básicos y aprendemos a caminar y a cambiar nuestro carácter y a depositar nuestra confianza en Él, pues nuestra vida va a ser diferente. Y a veces decimos que cuál será la voluntad de Dios y el Señor en su palabra dice que, oiga, empecemos a mirar otras cosas. Ore por los que te persiguen. Ore por los misioneros, por aquellos que van al campo y van predicando. Ore contra la tentación. Ore por aquellos que ministran la palabra. Ore por aquellos que tienen autoridad en el gobierno. Ore por alivio. Ore por sanidad de los demás. Ore por salvación. Ore por misericordia y perdón de pecados. Ore por valentía. Ore por motivos correctos. Ore en secreto. Y la palabra del Señor dice que ore para perdonar a los demás. Y después de haberte reconciliado y arreglado las cosas con los demás, ore y dale gracias a Dios. Nunca olvides hacer oraciones de acción de gracias. A veces se nos olvida agradecerle al Señor. Pero sobre todo, ora con esa persistencia. Porque a veces eso es lo que nos falta. Orar con esa persistencia, orar con esa confianza en el Espíritu Santo. Porque si hay algo hermoso en la palabra del Señor es que asimismo nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Empieza a orar confiando en Dios y apoyando a tu familia. No necesitas en toda circunstancia saber cuál es su voluntad específica. Por eso hablamos de fe, porque debemos confiar en Él, que Él hará lo que es mejor, lo que es correcto, lo que es de bendición. Y entonces estaremos orando en esa sumisión a Él, pidiendo que se haga su voluntad. Mateo 6:10 o Romanos 8:28. Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Es un tiempo de confiar en el Señor, pero también es un tiempo de pedir conforme a su voluntad. Y si la voluntad del Señor es permitir que pasemos por todas estas, démosle gracias a Dios por todo lo que hemos aprendido. Muchos, y cada día nos dan una estadística de los que van cayendo y se van quedando en el camino. Y algún propósito tienes tú en esta vida, por eso sigues adelante. Y el Señor te sigue cuidando, el Señor te sigue guardando. Y muchos, a pesar de toda esta circunstancia dura, de angustia, de zozobra, que se ha vivido durante todos estos 7 meses, ya casi 8, no han aprendido, no han sacado una enseñanza de todo ello. Hoy le doy gracias a Dios porque por lo menos hemos pasado una experiencia diferente. Que se da cada 100 años, dicen algunos, que esto es parecido a lo que habían vivido, bueno, pero es que los que lo vivieron no están. O sea que nosotros no lo hemos vivido, para nosotros es nuevo.
Y es un tiempo hermoso para confiar. Y a veces hablamos de confiar nosotros, ¿no? Para también poner en sus manos nuestra familia, nuestra iglesia, nuestros hermanos. Pidamos conforme a su voluntad. Caminemos conforme a su voluntad. Si tú confías en Dios, vas a ver la mano de Dios. Yo soy una persona que me preocupo por las cosas de Dios. ¿Y saben por qué? Porque el Señor se preocupa de mis cosas. Todo se lo dejo al Señor. Y en la iglesia, y los que me conocen saben que yo siempre digo, hay cosas que son problema del Señor. ¿Por qué? Porque esa es la preocupación de Él. Él se ha preocupado siempre de mis cosas, por eso yo me preocupo de las cosas de Él. Y yo me preocupo por predicar la palabra, yo me preocupo por estar pendiente. Esa es mi preocupación con respecto al Señor. Pero también sé de muchas cosas que el Señor anda preocupado. Entonces yo digo, no me preocupo, que sea la voluntad de Él. Y qué hermoso que podamos empezar a caminar así. Yo te invito a que empieces a caminar en esa confianza. Que a pesar de las circunstancias, que a pesar de esa noche negra que a veces vemos, siempre hay un amanecer diferente. Siempre el Señor nos da la salida. O como dicen muchos, siempre hay una luz al final del túnel. Yo te digo algo, si tú entras a un túnel y vas con la palabra del Señor, la luz no está al final del túnel. En cada paso que das, la luz de la palabra del Señor te va alumbrando. Por eso, qué rico que podamos unirnos en oración, ver la situación que se está viviendo y ponerla en las manos del Señor. Alguien me decía, pastor, ¿por qué no oramos para que este virus se acabe, para que todo pase? Si esa es la voluntad de Dios, ¿por qué no oramos más bien para que el Señor nos cuide, nos proteja y podamos salir avante de todo esto? Si el Señor lo ha permitido, por algo es. Pastor, pero ¿cómo va a decir que el Señor lo permitió si este virus lo crearon los hombres y entonces lo esparcieron? Sí, pero el Señor lo permitió. Y algo bueno tiene que salir. Y yo estoy convencido que estamos saliendo dos grupos. Los que estamos con el Señor y vamos de la mano del Señor, y los que no han querido escuchar y ya están confiando en el mundo. Papito Dios, muchos tenemos que reconocer, Señor, que se han vuelto estadística, Padre amado. Y cada día, Señor Padre misericordioso, nos entregan el número de enfermos, de contagiados, de aliviados, de fallecidos, Señor. Antes nos angustiaba ese informe, hoy es una estadística, Padre misericordioso. Papito Dios, gracias, Señor Padre amado, porque tú nos has guardado, nos has cuidado, Señor. Y muchas de las cosas que hemos pedido, Señor, las hemos dejado en tu tiempo, Padre misericordioso. Pero todas las veces que tú nos hemos pedido por el cuidado de la familia, por el cuidado de nosotros, Señor, tú has ahí escuchado, Señor. Has estado ahí, Padre misericordioso, en cada circunstancia, en cada paso, en cada momento, Señor. Papito Dios, hoy pongo los corazones, Señor, para que esos corazones sean sintonizados contigo, Padre misericordioso, para que cada día, Señor, sientan tu presencia, Padre misericordioso. Pero también, Señor, que sepan que tú no das capricho, Señor, Padre misericordioso, y que muchas veces nos das gusto, Señor, Padre misericordioso, a ver qué hacemos, Padre amado. Papito Dios, gracias por ese libre albedrío, Señor, porque no es obligación, Señor, sino que podemos venir a ti, Padre misericordioso, y estar en ti, Padre amado, porque nos nace de corazón, Señor, porque podemos demostrar ese amor, Señor, y jamás tu palabra, el tiempo que te dedicamos, Señor, se nos ha vuelto carga, sino al contrario, nos deleitamos, Señor, Padre misericordioso, a todo momento y a todo instante. Papito Dios, pongo en tus manos, Señor, a todos los que han escuchado y los que van a escuchar, Padre misericordioso, porque a veces
la angustia, Señor, el afán, Señor, el tiempo, Señor Padre misericordioso, empieza a presionarnos, Señor. Porque a veces no se ven las cosas como nosotros quisiéramos, Señor Padre misericordioso, pero tenemos que aprender, Señor, en tu voluntad. Tenemos que aprender que es en tu tiempo. Tenemos que aprender, Señor, que podemos levantarnos y dar testimonio, Señor, de todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Papito Dios, hay tantos que hablan, Señor, con tanto amor, Padre misericordioso, por ese cuidado que tú tuviste durante la enfermedad, durante la gravedad, durante esa agonía, Señor Padre misericordioso. Familias, Señor, que han visto, Padre misericordioso, esas oraciones respondidas, Señor, por medio de esos milagros, Padre misericordioso. Hoy te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Pero también, Padre misericordioso, ponemos en tus manos, Señor, a los médicos, a las enfermeras, a los terapistas, a todos aquellos, Señor, que han sido herramienta tuya, Señor, para todo este proceso. Hoy los ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias por ellos. Hoy los bendecimos, Señor. A los cercanos y a los lejanos, Señor, Padre misericordioso, porque todos ellos han luchado, Padre misericordioso, día, noche, por sacar, por cuidar a aquellos que han caído, Padre misericordioso. Pero también, Señor, han sido los únicos que han podido despedir, Señor, a aquellos que se han ido, Padre amado. Por eso, gracias, Padre misericordioso. Hoy te pedimos, Señor, que sigamos viendo, moldeando y cambiando, Señor, nuestro corazón, Padre misericordioso, que sea tu Espíritu Santo transformando, Señor, para que cada día hagamos más tu voluntad, Señor, y menos nuestros caprichos y nuestra voluntad, Padre amado. Pero también que entendamos que las mejores decisiones, Señor, están en tus manos. Que muchas decisiones podemos no estar de acuerdo, pero que es tu voluntad, Señor. Y como ese Padre maravilloso que eres, Señor, la respetamos y la acatamos, Señor Padre amado. Gracias, Padre bueno. Papito Dios, que todo aquello que hay en sus corazones, Señor Padre misericordioso, tú los puedas escuchar, Señor. Pero que ellos puedan entender, Señor, que es en tu tiempo. Que muchas circunstancias, Señor, tú no las cambias porque estás pretendiendo cambiar nuestro corazón. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre misericordioso. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y nunca se te olvide que si tú pides conforme a su voluntad, Él te va a oír. Pero también que tienes que esperar en el tiempo la respuesta. No en el tiempo tuyo, sino en el tiempo del Señor. Por eso, sintonízate con el Señor. Y eso hará que tú veas la vida diferente. Gracias a todos los que nos han escrito, gracias a todos los que les hemos podido contestar. Y si tienes inquietud, ahí está nuestro WhatsApp, nuestras redes sociales. Bien pueda escríbenos para poder, si tiene inquietudes, ayudarte, responderte. Y gracias por dejarnos servir. Eso es lo que hacemos en el Señor. Un abrazo grande. El Señor nos continúe bendiciendo y adelante. Orad sin cesar, conforme a su voluntad. Él te oye. Buenas noches.